Voy probando yo mientras, ¿vale? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Estamos retransmitiendo el partido Rugby West Amboyana contra las Abellas. Vale. Perdona, és que estic... Sí, parla. Jo parlo, un, dos, em sents? Em sents bé? Molt alt, molt fluix? Se m'escolta? Se m'escucha bien? Sí, perfecte. Vale. Amb un dia o dos abans m'avisa. M'has sentit llevat dilluns. Dilluns no. Dilluns vaig a la ràdio. No, doncs, els altres em diu, Jaume, demà puc, o demà passat. I em desplaço per tu.
Buenos días desde el Estadio Valdir-Lleió, donde vamos a asistir en el día de hoy al partido de la última jornada de la Liga Regular de División de Honor entre el equipo de Les Abelles de Valencia y el titular del Estadio de Sant Boi, la Unión Deportiva Samboyana. Este partido para la Samboyana significa que consiguiendo la victoria, aunque fuera sin el punto de bonus, ya obtendría la posición para jugar las fases finales del playoff, mientras que para Les Abelles, en principio, no es más que una confrontación deportiva, pues prácticamente no tiene opciones para sustituir a la Samboyana en este octavo lugar de la clasificación final. El único equipo que podría sustituir a la Samboyana es el Ciencias, que tiene 2 partidos pendientes. Ciencias de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla tiene un partido pendiente en casa y otro fuera, y matemáticamente cabría la posibilidad de que pudiera sustituir a la Unión Esportiva Samboyana en esta octava plaza. Para ello tenía que coincidir que la Samboyana perdiera el partido de hoy, que además no hiciera punto de bonus y que el equipo de Sevilla lograra la victoria en las 2 confrontaciones que tiene pendientes. Por lo demás, es el primer partido que se va a jugar esta temporada rara debido al problema del COVID en el que estamos inmersos todos, y es el primer partido que se va a jugar con presencia de público, con localidades restringidas, y por primera vez pues el equipo de la Samboyana gozará de la presencia de sus seguidores, que podrán ver el partido. Las alineaciones ya están marcadas. Por la Unión Deportiva Samboyana jugarán Roberto Tejerizo, Buira y Viana en la primera línea, Josep Miró y Vallés en la segunda línea, Marc Colom y Federico D'Acunto en las terceras alas y Ramiro Robledo en el número 8. En el número 9, Albert Millán. En el 10 y capitán Marcos Puig. Las 2 alas son para Pau Anguita y Martí Vicente. Los 2 centros, Fede González e Ignacio Contardi. Y el zaguero, Javier de Orbaneja. Estando en el banquillo para sustituciones, Hugo Martín, Sergi Coma y Joan López como especialistas en primera línea. Marc Palomar, Pau Rodríguez, Julen Lafraya, Marc Vilar y Hugo Pichot como jugadores de la línea. Por parte del equipo de Les Abelles jugarán en la primera línea Rodón, Barnes y Jerez, en la segunda Ecuaga y Escudero, la tercera líneas alas Jeffs y Matei y Benítez, y el número 8 Matei, medio melé Sorribes, apertura y capitán Sorribes Eduardo, los alas Cavale y Porta, los centros Ozú y Bianco y el zaguero Díaz. Están saltando al terreno de juego, han saltado los jugadores de Les Abelles y ahora salen los jugadores de Sant Boi, que son recibidos, como he explicado, con entusiasmo por el público que tenía añoranza de ver estos partidos. Por lo que parece, va a haber un minuto de silencio, pero este presentador no tiene noticias sobre cuál es el evento que se respeta.
Cumplido el minuto de silencio, el señor Montoya, árbitro de Álava, que dirigirá el partido de hoy, se dispondrá a ordenar el saque de centro que efectuará el equipo de Les Abelles, el equipo visitante. Tiene el balón en su poder la apertura visitante. Y hechas las comprobaciones oportunas, se inicia el partido. El primer balón ha sido largo y la samboyana lo ha recuperado con calidad y hace la primera fijación. Y sale con una patada alta a la caja. Patada que después de varias dudas ha sido recuperada por la propia samboyana. De momento el equipo de Samboy todavía no ha podido pasar la línea de la ventaja después de la recuperación del balón. Y nuevamente es parado por una buena defensa del equipo visitante. El árbitro indica un golpe de castigo por haber impedido el jugador de Samboy que el jugador visitante, el jugador de Les Abelles, siguiera un balón que había salido suelto y tenía posibilidad de jugarlo. Se juega el penalti touch y será lanzamiento a favor del equipo blanco. Primera touch del partido, jugada en corto y recuperada por el equipo local. Nuevamente el medio melee con su patada para no perder tiempo en dar balones a la apertura. Ha sacado el balón del terreno de juego, aunque no ha conseguido ganar muchos metros. Y tendrá nuevamente la posibilidad de poner en juego el balón en el alineamiento el equipo de Les Abelles. Ganado por Les Abelles. Que avanza en diversas fijaciones. Consiguiendo elevar el balón 10 metros por delante de donde se ha producido la touch, con una buena ganancia de territorio, y siguen en posesión del balón. Nuevamente el equipo valenciano sigue insistiendo en presión junto al agrupamiento. Parado en principio por la samboyana, pero con pérdida de terreno. Nuevamente el pick and go, pero esta vez con infracción por no soltar el balón el jugador placado, así lo indica el árbitro señor Montoya. Golpe de castigo que dará un respiro a la defensa de la samboyana. Que saca el balón con una patada que gana
no demasiados metros. Pero al ser penalti Tuix pondrá en juego el balón el talonador de la Unión Deportiva Samboyana, Aleix Buira. Balón largo y ganado por la Samboyana. Y el tímido inicio de ataque por la línea ha sido bien parado por el equipo de Les Abelles. La Samboyana estaba jugando con ventaja, según indicaba el señor Montoya, y al no ganar la línea de la ventaja se produce el golpe de castigo contra Les Abelles por estar delante de la línea de defensa. Buena patada de Albert Millán, que esta vez sí ha conseguido desplazar el balón más allá de medio de campo. Es la primera vez, estamos en el minuto 5 y medio, que la Samboyana consigue pasar el centro del terreno de juego. La Tuix se vuelve a jugar larga, bien capturada por la Samboyana, y nuevo ataque por el centro de la línea. Se ve en la forma de jugar que la Samboyana confía más en ganar la ventaja desde el juego abierto que propiamente en el juego cerrado. Y mueve el balón de un lado a otro. Y esta vez es el equipo de la Samboyana quien comete el golpe de castigo por no liberar el balón al ser placado el jugador Roberto Tejerizo de la Samboyana. La patada del equipo valenciano no ha salido del terreno de juego. Inicia un ataque la Samboyana mediante los jugadores de la línea nuevamente. Fijación y patada profunda de la apertura Marcos Puig, pero como que el balón se había introducido desde fuera de la línea de 22 y ha salido directo a la línea de Tuix, se producirá el saque del alineamiento justamente desde el punto donde el apertura de Samboy ha efectuado la patada. Se pone en juego con una touch media bien ganada por el equipo de Les Abelles, que sigue insistiendo en el juego corto con los delanteros junto al paquete y avanza buenos metros. La defensa samboyana ha conseguido parar la sangría, pero sigue el balón en posesión de los valencianos, que insisten una y otra vez en el juego del pick and go por el propio eje del ataque de la delantera. Nuevo contacto, nueva presión, y los jugadores casi logran llegar a la raya de ensayo.
Y ahora es el momento en que el Abellas intenta abrir el balón y el árbitro concede el ensayo bajo palos. Estaba muy cerca de la jugada y ha apreciado que ha habido contacto del balón con el suelo antes de la pérdida del mismo por el jugador atacante. Con lo que en el minuto 9 se inaugura el marcador con el ensayo de Les Abelles. Transformación fácil por el especialista del equipo de Valencia, y la samboyana pondrá el balón en juego desde el medio del campo. Lo va a poner Alberto Millán. Con un balón alto y profundo. Y el árbitro, señor Montoya, indica que ha habido un aván y será Melé. Con introducción del equipo de Sant Boi. Se forma la melee. El balón es robado por el medio melee. El árbitro, señor Montoya, considera que lo ha hecho en posición antirreglamentaria. Indica golpe de castigo contra Les Abelles. La decisión es jugar al penalti touch. Y se traslada pues el lanzamiento del balón desde el lateral en una posición cerca de la línea de los 5 metros del ensayo, entre la línea de los 5 metros y la línea de 22. Samboyana juega la touch y la gana. Efectivamente se ha producido la defensa que se acostumbra a llamar defensa italiana, es decir, los jugadores de las Abellas no han entrado al contacto y por lo tanto se considera que ha habido un aván entre los dos jugadores de Sant Boi, el portador del balón y el que estaba a su lado. Y el árbitro pues indica melee con introducción del medio de melee Sorribes del equipo visitante. Melee ganada, pero la primera línea de la samboyana se ha levantado y se produce el golpe de castigo en contra del equipo azul. Con lo que el equipo de Les Abelles ha resuelto la situación defensiva sacando el balón en penalti touch aproximadamente sobre la línea de los 40 metros. Jugará el balón Stephen Barnes, el talonador visitante. Jugándola a la corta, bien ganada por el equipo de Les Abelles.
Y nuevamente el ataque por el sitio cerrado. Una buena progresión con offloads del equipo valenciano. Y ahora es el ataque por la línea, que en principio es frenado por la samboyana. Nuevamente el equipo visitante intenta su ataque por el lado justo de los delanteros, y ahora en el ataque por la línea se ha producido una pérdida de balón hacia adelante, con lo que el señor Montoya indica la melee con introducción del equipo de Sant Boi. Se forma las dos delanteras para recibir las instrucciones del árbitro para entrar en contacto. El balón ganado por la samboyana es intentado recuperar en posición antirreglamentaria por el tercera línea de Les Abelles, por lo que es castigado el equipo visitante con un golpe de castigo. Patada larga de Albert Millán, que vuelve a colocar el juego entre la línea de medio campo y la línea de 40. Con todo, el equipo de la samboyana todavía no ha efectuado ninguna ejecución de su juego en forma de peligro, y la defensa del equipo visitante está actuando con eficiencia, por lo que no se han producido graves ataques que puedan haber representado peligro para uno u otro ensayo, excepto el ensayo que ha hecho el equipo valenciano. Después del ataque de la línea se ha producido un golpe de castigo contra la samboyana por no liberar el balón el jugador placado, y esta es una circunstancia que el árbitro, señor Montoya, controla muchísimo. Y esta vez sí, el especialista en la patada ha colocado el balón, esta vez en la zona de entre los 40 y los 25 metros, pero del campo de Sant Boi, y ahí se va a jugar la touche con introducción del equipo visitante. La samboyana ha recuperado esta touche. Es la primera touche que pierden los equipos lanzadores. Y en la jugada al pie, el apertura Marcos Puig ha colocado el balón nuevamente en campo del equipo de Les Abelles. Será el talonador valenciano quien haga efectivo el saque de esta touche. Recibe las instrucciones del líder de su delantera con la táctica a seguir. Y balón ganado por el equipo valenciano. Han ganado unos buenos metros. Y avanzan liberando el balón
y abriéndolo en dirección a la línea. Los avances de la delantera valenciana son muy efectivos y ganan muchos metros. Y a la samboyana les cuesta muchísimo pararlos. El ataque se produce ahora por la línea. Buen placaje del centro samboyano. Y en la recuperación del balón, el árbitro indica golpe de castigo contra la samboyana. Cabe suponer, por no tener los dos pies en el suelo, el jugador que ha cogido el balón. Esta vez el equipo de Les Abelles decide utilizar el golpe de castigo para intentar una transformación que es relativamente lejana. Está con un ángulo, no es centrado precisamente, y a una distancia aproximada de unos 35 metros. Se concentra el especialista en chutar y lanza una buena patada con fuerza que pasa entre palos, colocando el marcador en 0-10. Hoy, con la presencia de público, tienen el equipo local el aporte de sus seguidores que les animan para conseguir que la efectividad sea superior a la conseguida hasta el momento. Balón bien controlado por el equipo valenciano, que con fuerte patada a la caja coloca el balón en manos del zaguero catalán Javier de Orbaneja, que inicia un ataque que continúa teniendo el balón en posesión los jugadores azules, pero que prácticamente no han ganado terreno ninguno. Se sigue fijando, ahora se intenta la progresión por el centro, por el eje profundo. Y el equipo de Les Abelles es sancionado en un golpe de castigo por no dejar liberar el balón al jugador placado. Se juega al penalti touch y se coloca el balón sobre la línea de 22 del equipo contrario. Una patada bastante buena, importante, que lleva el juego al terreno de peligro para el equipo que defienden los jugadores de blanco. Se pone el juego del balón, que es ganado por la samboyana, que consigue montar un mol. El mol es bien controlado en defensa por el equipo valenciano, pero la posesión sigue en poder de la samboyana, que avanza. La jugada ha acabado en un golpe de castigo contra el equipo de Les Abelles. Desde la posición de comentarista me ha parecido ver que por no liberar el balón, por no liberar al placado, el jugador que estaba placando al jugador de la samboyana. Se opta pues nuevamente por el penalti touch y se va a efectuar el lanzamiento de esta touch sobre la línea de los 5 metros de la zona de ensayo del equipo visitante.
touch importante si puede conseguir su posesión la Samboyana por proximidad con la zona de ensayo. La touch ha sido lanzada con ventaja, es decir, que el árbitro indica que tiene que ser el equipo de Les Abeilles que opte por lanzar de nuevo la touch o jugar la mêlée, y el equipo de Les Abeilles decide introducción en mêlée. Introduce la mêlée. El balón es sacado por el equipo de Les Abeilles, que intenta el ataque a la mano. Y con el balón bien controlado deciden finalmente jugar al pie, pero el balón no sale. Inicia el ataque el jugador de Sant Boi con una patada para intentar recogerla él mismo, pero es recuperada por el defensor valenciano, que coloca una fuerte patada en la zona de atrás de la Samboyana, que inicia su ataque a la mano, siendo aplacado el jugador de Sant Boi muy cerca de la línea de medio campo, con lo que se produce una touch con introducción del equipo visitante. Se va a jugar una touch reducida. Bien ganada por el equipo de Les Abeilles, que abre hacia su línea. Inicia el ataque con una segunda línea el equipo valenciano, que estaba jugando en ventaja, pues el árbitro considera que había jugadores de la Samboyana que estaban delante de la línea de la ventaja. Nuevamente solicita el capitán del equipo de Les Abeilles intentar la conversión de este golpe de castigo, esta vez situado en el eje de la línea de 15 metros de touch con la línea de 22, perdón, con la línea de 40. La distancia es larga, pero hemos visto que este chutador tenía una buena patada y se veía eficiente en esta labor. La concentración del jugador. El balón esta vez ha salido desviado y con poca altura. La defensa samboyana intenta sacar el balón con una patada profunda, que es recuperada por el equipo valenciano, que inicia su ataque a la mano. Nuevamente intentan romper por parte de la delantera, aunque esta vez ha habido una observación por parte de un linier. No hemos podido observar qué puede haber ocurrido. El linier le ha llamado la atención al árbitro. Lo que ha indicado el árbitro ha sido el final del primer tiempo, o así me lo parece.
Pues vi a estar equivocado, no sé, no entiendo por qué ha hecho la parada. Quizás ha sido una parada pactada para refrescarse. La cuestión es que se reinicia el juego con la formación de una melee por que se había producido un pase adelantado del equipo valenciano, y será pues la melee con introducción para el medio melee de la Unión Esportiva Samboyana. Se forman las primeras líneas y se juega con balón ganado por la Samboyana, y el señor Montoya indica que la primera línea de la Samboyana se ha levantado, por lo tanto es golpe de castigo contra la Samboyana. Juega el equipo de las Abellas al penalti touch y se coloca sobre la línea de 22 de Sant Boi, y dispondrán pues de un buen ataque en el momento que pongan en juego el balón. Juegan con toda la delantera completa y ganan el balón. Inician el ataque por el eje profundo y lo están controlando. Nueva fijación. Los delanteros valencianos ganan mucho terreno en cada movimiento que hacen. Y se produce el ensayo. Justamente en el avance de los delanteros, justo al lado de donde había el agrupamiento. Los jugadores de Sant Boi se quejan porque entienden que el árbitro ha obstaculizado el placaje al jugador portador del balón, pero el señor Montoya no lo considera así y otorga el ensayo. Fácil transformación para el especialista. Y 2 puntos más para el equipo de las Abellas, que coloca el marcador en 0-17 cuando estamos en el minuto 31 de la primera parte. Va a poner en juego el balón, el medio de melee Albert Millán, y lo hace con un balón alto. Buena recepción por parte del equipo visitante. Y el propio medio melee es el que saca el balón hacia adelante. Balón que es recogido por el zaguero Orbaneja, y se produce una primera fijación y luego una segunda con la delantera. Y ha sido la apertura que ha decidido jugar en una patada a la caja, muy bien recepcionada por el equipo blanco, que inicia un ataque con el pie. Balón que es recuperado por el equipo de Sant Boi.
La defensa de Les Abelles está haciendo que el Sant Boi no gane metros. Pero ahora nuevamente con un ataque por la línea. Esta vez con varios dobles sí que se consigue pasar. El balón ha sido trasladado hacia el otro lado, pero la defensa de Les Abelles es muy presionante y ha parado el ataque de la línea. Y por lo que parece, el señor Montoya estaba concediendo la línea de la ventaja con un golpe contra Les Abelles. Por lo tanto, el Sant Boi estaba jugando con ventaja y al no conseguir pasar la línea se vuelve al punto donde se ha producido la infracción. Penalti touch. Esta vez sí que se ha conseguido con una profundidad importante y se coloca la jugada de la touch sobre la línea de 5 metros de la línea de ensayo del equipo de Les Abelles. Otra touch importante para la samboyana, importante si la puede ganar, porque dispondrá de una zona de peligro para poder sacar partido de la buena situación dentro del terreno de juego. La touch se juega a la media y se forma el mol. El mol de momento es bien parado por el equipo de Valencia, pero sigue el movimiento de la delantera samboyana. El mol evoluciona. El jugador ha caído al suelo, por lo tanto el balón está en poder de la samboyana, pero el mol ha sido parado. El pick and go no ha prosperado, un segundo pick and go. Y un tercero. Y un cuarto. Y el árbitro lo que da es un golpe de castigo, porque la samboyana estaba jugando con ventaja. Se juega rápido. Con intención de sorprender. Y nuevamente se intenta la percusión por el centro. Se está muy cerca de la línea de ensayo. Y el árbitro indica que no puede determinar que el jugador haya puesto el balón en el suelo. Y no es ensayo, pero concede un golpe de castigo anterior, pues la samboyana seguía jugando con ventaja. Si esto es la tercera ventaja, debemos estar muy cerca del ensayo de castigo. Vemos que el árbitro habla con el capitán valenciano. Y entonces el golpe de castigo se decide jugar. Y la samboyana decide hacer el juego en forma de melee. Era lo lógico debido a la distancia que había hasta la touch para provocar otro lanzamiento por penalti touch, y lo lógico era que se jugara esta melee, y es lo que se ha hecho.
Nuevas explicaciones del señor Montoya a las primeras líneas de los dos equipos. Introduce el balón en la melee, el medio de melee, Samboy. Balón es sacado por el número 8, que abre muy largo a la línea, pero la defensa del equipo de los Abelles ha controlado el ataque. El balón sigue en poder de Samboy. En nueva fijación y nuevo ataque. Ataque que ha acabado en una pérdida de balón hacia adelante por efecto del placaje del equipo defensor, y será una melee con introducción del equipo valenciano. Va a introducir pues el equipo defensor el balón en la melee. Se ha recuperado el balón por parte de la samboyana. Pero en jugada confusa que ha acabado en un aván, hace que el árbitro ya indique el final de la primera parte, con lo que vamos a descansar un momento de nuestra transmisión y seguimos cuando se inicie la segunda parte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Rugby, bienvenidos al cuestionario. Hoy con Juan González Marruecos, entrenador de la Universidad de Burgos Bajo Cero, el Aparejadores de Burgos de toda la vida. Hola Juan, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Teto, ¿qué tal? ¿Dispuesto a comenzar el cuestionario? Adelante. Pues vamos allá. ¿Quién ha sido tu referente como jugador? ¿Quién ha sido ese jugador que fue tu ídolo o lo sigue siendo en el que te has fijado para desarrollar tu juego? A ver, a mí me encantaba, sobre todo cuando inicié a jugar al rugby, un talonador que se llamaba Kate Wood, un talonador irlandés que era muy duro, que jugaba incluso con el pie, era un jugón. Y luego Stephen Larkham fue otro jugador que también me encantaba, un australiano que jugaba de maravilla. Kate Wood, Mr. Potato, excelente jugador. Oye, y como entrenador, ahora que tú eres un entrenador, ¿cuál es tu entrenador de referencia? Tanto a nivel mundial como en España. ¿Quién te gusta más? A ver, a mí me gusta mucho Eddie Jones. Lo sigo, trato de ver toda la información que hay sobre su filosofía de coaching y bueno, un poco cómo juega en Inglaterra. Y luego aquí en España me gusta mucho cómo juega Cisneros. Me encanta Cisneros, y por tanto Valentín y el cuerpo técnico de Cisneros creo que es un equipo a lo que seguir. Oye, me imagino que estarás al tanto de que hay una película sobre rugby, además basada en tu equipo matriz, el Ciencias de Sevilla, la película de Casimiro Oltra, 15, el documental. Entiendo que no lo habrás podido ver porque estás en Burgos, pero imagino que has hablado con tus amigos de Sevilla y te habrán dado una impresión. ¿Qué te cuentan tus amigos? Bueno, muchos me cuentan que salen emocionados, ¿no? De revivir una época gloriosa del Ciencia, pero no solo del Ciencia y de esa generación que fue o ha sido inigualable hasta ahora, sino de una época del rugby nacional en la que bueno había clubes muy de referencia como Sant Boi, como el propio Salvador, y cómo era un poco recordar un poco cómo era el rugby en aquella época. Cuéntame qué tal vive un sevillano en Burgos. ¿Te has adaptado a tener que ir siempre con jersey y cazadora? Bueno, yo soy nacido en Granada, por lo tanto que eso del frío lo tengo un poco en los genes y viene de familia y me ha ayudado creo que a soportarlo un poco, pero bueno, se echa de menos el sol y el calorcito de Sevilla, sí. Oye, pues a pesar de ser granadino, como también tienes una componente fuerte de sevillana, estamos ahora mismo en plena feria de abril. ¿Eres buen bailador de sevillanas o como primera línea eres un patoso monumental? Soy un nefasto bailador de sevillana. Si de eso si de bailar sevillana te hubiese necesitado ligar, creo que me hubiese ido muy mal, muy mal. Pero bueno, no falta la feria, no falta la feria. Además, hoy, en el momento que estamos grabando este programa, es tu cumpleaños. Muchas felicidades, Juan. ¿Piensas estar muchos años celebrando cumpleaños en Burgos? Muchas gracias. Ya me gustaría, me siento súper bien en Burgos, por la ciudad, por los aficionados, los directivos, estoy encantadísimo. Ojalá estuviese muchos años, pero no sé qué va a pasar porque bueno, mi vida se va orientando mucho a Sevilla y tiene pinta que voy a terminar por Sevilla, sí. Pues ahora otra pregunta relacionada con Burgos. Como buen primera línea que eres, tendrás un saque importante, comerás bien, como todos los que somos o hemos sido primeras líneas. ¿Qué producto gastronómico has descubierto en Burgos que te ha cautivado? Bueno, gran pregunta. No sé si he descubierto. Yo como soy granadino, en Granada la morcilla también se lleva, pero es diferente. Es una morcilla sin arroz. Aquí se lleva la morcilla con arroz. Y bueno, efectivamente soy un disfrutón de la comida y aquí la morcilla con arroz la he podido disfrutar de una manera diferente. Juan, ¿tú piensas que los gerifaltes del rugby mundial, perdón, los gerifaltes del rugby europeo están siendo muy injustos con la selección española de rugby femenino? Bueno, no sé si están siendo injustos. Lo que sí es verdad que notamos que cuando parece que estamos en un buen momento, siempre hay un escalón, siempre hay algo que no nos permite dar ese paso en el que llevamos tanto tiempo preparando. Entonces, la verdad que sentimos un poco de frustración por eso, pero bueno, lo pasamos rápido porque tenemos muchas ganas de llegar a esa clasificación y a ganarle a la selección que se ponga enfrente. Dime una jugadora de la selección española de rugby femenino
a la que te ficharías, a la que ficharías para tu equipo y te llevarías encantado por garra, por actitud y por compromiso? Bueno, creo que es la pregunta más difícil que me acabas de hacer, porque ficharía a muchas jugadoras y me traería aquí a la selección. De hecho, tuvimos la oportunidad de jugar a la selección contra Burgos en la preparación, sí, y fue algo súper productivo para los dos equipos. No sé si sería capaz de destacarte alguna jugadora. Dime un par de ellas o tres. Me traería el pack de delantera. Muy bien, muy bien. Oye, por último, mójate, un pronóstico para la semifinal de Copa entre Barça Rugby y el Aparejadores de Burgos. Yo veo al Aparejadores en la final de la Copa del Rey. Eso es lo que siento y es lo que veo. Sabemos que es un partido muy complicado. El Barcelona no hemos conseguido superarlo en los últimos partidos. Bueno, en los últimos partidos. De hecho, el año pasado tampoco fuimos capaces. Pero veo en el 50 aniversario del club el Aparejadores en la final de la Copa. Excelente. Pues muchísimas gracias, Juan, y nos vemos en los campos. Muchas gracias, Teto. Buenos días de nuevo, y este locutor pide disculpas porque no tenía conocimiento sobre la razón del minuto de silencio al principio del partido, y me he informado y es por un hecho luctuoso y penoso. Ayer por la tarde murió un jugador en pleno partido del equipo de Barbarians Denia Marina Baixa contra la Alcira, con lo que se acostumbra a llamar la muerte del deportista. Se encontró mal en el transcurso del partido y falleció. Por desgracia, hemos tenido que presenciar alguna vez a lo largo de nuestra trayectoria deportiva casos similares, y son de una tremenda pena. Reciba pues por parte nuestra y por parte de la Samboyana, todos los familiares y amigos de este club, la pérdida de este muchacho y nuestro sentimiento de amistad. Va a iniciarse la segunda parte y va a poner el balón en juego la Unión Esportiva Samboyana. Lo hace en este momento el medio de Melé, Albert Millán, con una patada alta y corta. Con balón recuperado por la Samboyana, que inicia un ataque por la línea con un offload suficiente para que el ala consiga ganar unos metros. La defensa sigue muy bien colocada y se hace difícil para la Samboyana conseguir ganar
la línea de la ventaja. En este momento y tras la fijación de la cual ha surgido un golpe de castigo en contra por no liberar el balón, se estaba jugando justamente sobre la línea de la recuperación del balón al sacar del centro de campo, es decir, que no se había ganado ningún metro. Se muestra muy meticuloso el señor Montoya en los valores tanto de liberar el jugador placado como de liberar al placador, el placador al jugador que portaba el balón, y esto lleva a bastantes golpes de castigo para un equipo y para otro. Nuevamente otro golpe de castigo contra el Sabelles. Y esta vez la Samboyana con una patada lejanísima, una patada situada el balón entre la línea de 40 y la línea de medio de campo. Ha decidido Albert Millán, al ser un punto muy centrado y ante la necesidad de abrir el marcador lo más pronto que le sea posible, ha decidido intentar la transformación de este golpe de castigo tan alejado. La concentración del jugador. Y patada alta y centrada que pasa entre palos, permitiendo la apertura del marcador por parte de la Samboyana en el primer minuto de juego prácticamente de la segunda parte. Los ánimos de la afición, que se había notado a faltar muchísimo en esta temporada, donde debido a la pandemia se ha tenido que jugar con los campos sin presencia de público. En el intento de recepción del balón, el jugador de blanco ha perdido el oval hacia adelante, por lo que se va a producir una melee con introducción de la Unión Esportiva Samboyana. Se forma la melee y ahí la introducción. Y sale jugando la Samboyana con una patada profunda de la apertura Marcos Puig, recuperada por el jugador de Valencia, que rompe la defensa y haciendo un offload perfecto llega prácticamente a la raya de ensayo. Ahí ha sido parado por la defensa samboyana. Se sigue todavía en control del balón por parte del equipo de Les Abelles, que intenta el pick and go. Y esta vez el árbitro, el señor Montoya, aprecia que ha habido un adelantado y se formará una melee con introducción del equipo defensor en este momento, que es la Unión Esportiva Samboyana.
Se forma la melea y la introducción, con salida de la samboyana, jugando la mano de manera arriesgada para ganar unos metros, fijando la defensa contraria. Nuevo avance por el eje profundo, con intento de ganar algunos metros más, y esta vez ya balón a la apertura, que saca una patada que no sale del campo, y se inicia un contraataque del equipo valenciano por el centro. La pelota está fijada y el equipo de las Abellas intenta de nuevo por el eje profundo, aprovechando el buen trabajo de sus delanteros. Sigue controlando el balón, aunque no ha ganado metros. Y se produce la apertura hacia el lado cerrado con ventaja. Y el último pase ha sido producido en adelantado. Cada vez que el equipo de los Abellas rompe la línea de la ventaja, lo hace con eficiencia y provoca graves roturas en la defensa de la samboyana. Este último pase, al ser adelantado, si hubiera sido correcto, les hubiera dado el ensayo de manera clara. Nueva formación de la melé, pues, con introducción del medio melé de Samboy, Albert Millán. Se ha descompuesto la formación de la melé. Y el árbitro ordena la formación de nuevo de la misma. Ganada por la samboyana y nuevo ataque desde la línea de ensayo prácticamente, ganando unos metros para fijar, y esta vez es el medio melé el que opta por dar la patada a la caja, que no sale, y propicia el contraataque del equipo valenciano. Ataque por la línea, con pases encadenados, siempre sin perder el balón. Nuevo descosido de la defensa por el centro. Sigue el ataque de las Abellas sin perder la posesión del oval. Y el nuevo número 9, medio melé de las Abellas, ha encontrado el agujero entre el fijador placado y la línea y se ha ido solo, logrando un ensayo con cierta facilidad.
Patada asequible para el jugador valenciano. Y fácilmente pasa entre palos, poniendo el marcador en 3-24. El juego del equipo de Les Abelles se está mostrando más eficiente que el juego de la Samboyana, porque en posesión del balón les cuesta mucho perderlo, y la consecuencia es que tienen mucha ganancia de territorio y mucho tiempo de posesión del balón, con lo que pueden provocar y producir jugadas de gran peligro que la defensa de la Samboyana no consigue parar del todo. Sacará de centro Albert Millán. Patada recogida bien por el equipo defensor. Que tras la fijación sale con una patada a la caja muy alta, bien recogida por el jugador samboyano, que es placado en el punto de recepción. Nuevo golpe de castigo de Les Abelles por no liberar al jugador placado. Y nueva jugada de penalti touch con un balón que situaremos sobre justamente la línea de 22 del equipo valenciano. Dispondrá pues de la puesta en juego del oval por parte del equipo de Sant Boi. Balón ganado. Intervención del árbitro que no sabemos qué indica. Indica que se repita la touch. Ganado el balón por la Samboyana y avanza rompiendo la defensa italiana de Les Abelles, y se avanza en Mol con control del balón, ganando metros y jugando con ventaja la Samboyana. Ha intentado la jugada al pie, sabedor en la apertura de Sant Boi que se jugaba con ventaja por golpe de castigo del equipo de Les Abelles. Y nuevo penalti touch, esta vez será en la zona de alto peligro, justamente en los 5 metros reglamentarios. Aquí hay que situar una touch cuando el balón sale más cerca de esa zona de 5. Ahí va a jugar la Samboyana. Lanzamiento ganado en corto y jugado en corto y ganado. Nuevo Mol que se pone en movimiento. Y ensayo de la Samboyana. Ensayo de la Samboyana, producto de una buena jugada de Mol dinámico, que es la jugada que realmente la Samboyana siempre ha dominado de una manera específica, pero que hoy, en el día de hoy, todavía no había podido desarrollar.
Buena posición para un chutador diestro en el lado bueno. El balón se eleva y pasa. ¡Atento, Peña! ¡Zamboyana! 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 Pondrá el balón en juego la apertura visitante y lo hace con una patada alta y profunda, bien recogida por la defensa zamboyana, y se inicia un ataque por la línea, bien parado por la línea defensiva de Les Abelles. Sigue el balón en poder de la zamboyana, que intenta romper por el eje profundo, y una patada de Marcos Puig sitúa el juego en una zona entre la línea de 22 y la línea de 40. Lanzamiento de Latouche. Lanzamiento de Latouche que no se produce porque en la jugada en que el receptor del equipo valenciano pretendía coger el balón se ha producido una van y el árbitro indica pues una melee con introducción de la zamboyana. Melee muy pegada a la línea de touche. Formada la melee, introducción, balón ganado por la zamboyana, apertura del número 8 Iván Ramiro, apoyado por el resto de su tercera línea. Un intento de rotura por el centro con pase cruzado. Nuevo ataque profundo por el eje de la delantera zamboyana. Y el árbitro indica un placaje alto que se había producido hacía pocos instantes y da por terminada la jugada con la aplicación del golpe de castigo. Esta vez la zamboyana decide intentar la transformación a palos. La distancia es propicia y queda mucho partido. Albert Mirán coloca el balón en el tee para poder chutar. Inicia su ritual de concentración. Jugador va al balón, el balón se eleva y pasa. En esta fase del juego la zamboyana ha cogido un poco más de ritmo en ataque y crea más peligro en todas las situaciones en las que tiene el balón
y consigue ganar más metros, provocando la rotura de la defensa de Valencia, más de todo lo que había hecho en la primera parte. Saque de centro, alto, recepcionado por el equipo de Sant Boi. Y una vez hecha la fijación, el propio Mediomelé es el que da la patada que sale a la touche, no habiendo ganado demasiados metros, y se producirá la introducción por parte del talonador del equipo de Les Abelles. Han marcado su estrategia para esta jugada y se ponen en marcha para la puesta el balón en juego. Balón que es ganado. El intento por parte de la tercera línea de romper ha sido parado por la samboyana, pero según indica el colegiado, sin dejar liberar el balón del jugador que ha sido placado, y esto da un golpe de castigo a favor de Les Abelles, que pide inmediatamente palos para intentar poner una brecha más profunda incluso en el marcador. La distancia es buena, es asequible, el balón es muy centrado. El número 10 de Les Abelles se concentra. Y la patada es buena. El balón pasa entre palos. Van a ponerse en juego el balón desde el centro del campo. Y ahí va el centro. Un balón alto bien recogido por el equipo valenciano, que la defensa samboyana ha bloqueado el ataque. Y inician un ataque con buenos pases hacia la línea, ganando muchos metros sobre la línea de la ventaja. Nueva fijación. Y nueva rotura. Los offloads son continuos y funcionan muy bien. Aunque en esta vez el pase ha sido adelantado. Y el árbitro indica la mêlée con introducción del equipo de Sant Boi. Hace unos instantes está en el suelo un jugador valenciano atendido por los equipos médicos y por esta razón el árbitro para el juego. Se está resintiendo el jugador de un golpe en el hombro
Parece que ya lo mueve y se reincorpora al juego. Melé, pues, con introducción del equipo de la Samboyana en el centro del campo. La melea ha sido introducida y ganada, y el ataque de la Samboyana se produce por medio de Javier Orbaneja, que avanza muchísimos metros. Y el árbitro indica golpe de castigo contra el jugador de las Abelles por entrar por el lateral a un agrupamiento. Se juega el penalti touch y la posición de lanzar el balón hacia el alineamiento será muy cerca de la línea de los 5 metros de la defensa valenciana. La touch se pone en juego y es ganada. Defensa italiana del equipo de Valencia, y por lo tanto melé con introducción del equipo de Les Abelles. Llamamos defensa a la italiana, es la defensa que hace un par de años nos mostró el equipo de Italia de las 6 naciones, en la que no entraba el contacto, y si no hay contacto no hay gol. Y se produce el adelantado porque el jugador que flanquea al portador del balón está delante. Lo están interpretando bien los jugadores valencianos, y ya va 2 veces que han impedido el avance del equipo samboyano mediante esta técnica. La melé con mucha fuerza, sacada por el equipo valenciano, que fija el balón. Y el balón lo saca el defensor con una fuerte patada que sitúa la tuya entre la línea de 22 y la línea de 40. Tendrá pues la Samboyana la introducción del balón por parte de Aleix Buira, el talonador. Se juega una touch larga y el árbitro indica que ha sido con lanzamiento parcial. El equipo de Les Abelles escoge lanzar la touche, es decir, que se cambia el lanzador, y es el equipo valenciano el que dispone de la puesta en juego del balón en esta touche. Balón jugado y ganado por el equipo valenciano. Que fija el balón, intenta nuevo el ataque por el eje profundo.
Nuevo intento de fijación y el balón, una vez sacado, con una fuerte patada a la caja, en la apertura sitúa el juego en la zona de 40 metros del equipo del Sant Boi, que ha controlado bien el balón. Y se inicia una apertura intentando el ataque por la línea, bien defendida por el equipo de Les Abelles. Nuevo ataque y una patada profunda de Marcos Puig, que sitúa el balón dentro de la zona de 22 y inicia el contraataque a la mano el equipo valenciano. Y vuelve a fijar el balón con sus delanteros. El pase final hacia el ala, el árbitro indica que ha sido adelantado y se produce una melee con introducción del equipo de la Samboyana. Vemos que vuelve a producirse una parada para tomar agua. Es una cosa absolutamente irregular en estas épocas del año. Esto se acostumbra a hacer por pacto con los capitanes cuando se juega un partido en los meses de junio o de septiembre, que hace muchísimo calor y hay problemas de deshidratación. Yo, francamente, y llevo muchos años en esto del rugby, es la primera vez que lo veo en el mes de abril y con una temperatura de 18 grados que tenemos ahora mismo en el campo. Es la primera vez que lo veo, pero bueno, lo habrá decidido el árbitro o lo habrá pactado con los capitanes y han hecho también una parada muy parecida en la primera parte que me ha desorientado y no sabía por qué lo habían hecho, y ahora me doy cuenta de que lo están haciendo para refrescarse. Esto es muy habitual, sobre todo cuando se juega en lugares de mucho calor como en Andalucía, y sobre todo en las épocas del año en que el calor aprieta mucho más de la agradable temperatura de primavera que tenemos hoy. Pero nada que decir, sirve para los dos equipos y para reponer fuerzas. Parece que se va a reemprender el juego. Y se va a reprender con la puesta en juego de la melee con introducción de la Unión Esportiva Samboyana por el pase adelantado producido en la última jugada de ataque del equipo de Les Abelles. La melee nos ha estructurado bien, nuevos consejos de Montoya a las primeras líneas. Siguen las irregularidades a la hora de organizar la melee, sea por un equipo o por el otro. Las primeras líneas deben estar juntas, unidas y entrar a las voces del árbitro y no empujar hasta que no se introduzca el balón. Esto lo saben bien todos los delanteros, pero en el transcurso del juego a veces ocurren estas cosas que se desequilibran las melees. Ahora sí,
El balón ha salido por la parte del equipo valenciano. Y el señor Montoya indica un golpe de castigo contra la Samboyana. Juega el penalti touch el equipo visitante y se producirá pues el lanzamiento de esta touch entre la línea de medio campo y la de 40, ya situados dentro del terreno de la Samboyana. Pero el balón ganado por el equipo valenciano, que fija al jugador en el suelo e intenta un nuevo ataque por el eje profundo, que como siempre gana unos metros. Y por fin abre hacia la línea. Apertura detenida por la defensa samboyana, nueva fijación. Nuevo intento de entrar por el eje profundo. Nueva fijación. Y ataque por la línea. Fallo defensivo del defensor samboyano, que no ha parado al jugador, que ha podido correr con el balón ganando muchos metros. Por fin el balón es recuperado por el equipo valenciano. Se cruzó un jugador de la Samboyana y robó el balón. Y la rotura por el centro de la línea ha sido bien parada por la defensa del equipo valenciano. Y nueva indicación del señor Montoya de que el placador no había liberado al portador del balón. Se juega rápidamente el penalti touch y volvemos a situarnos dentro del terreno del equipo de Les Abelles. Balón ganado por la Samboyana, que abre hacia la línea. La línea de 3/4 ha sido parada en inicio por la defensa de Les Abelles. Y es por el eje profundo que se intenta hacer daño. Nueva apertura. Sin metros ganados, pero con control del balón. La defensa de Les Abelles se muestra muy eficiente y sube muy bien en presión, haciendo que los jugadores samboyanos les cueste mucho ganar la línea de la ventaja. Picks and goes seguidos y robo del balón por parte del equipo de Les Abelles, aunque el señor Montoya indica que ha habido un pase adelantado, un balón perdido hacia adelante, y será Melé con introducción del equipo visitante. Se para el juego para atender un jugador del equipo de Les Abelles.
que ya se levanta. Y se va a formar la melee. Va a introducir pues el medio de melee del equipo de Les Abelles el balón en la melee en cuanto ésta se haya formado. Se monta la melee, el balón es ganado por el equipo de Les Abelles, que sale con su número 8, abriendo por el lado cerrado hacia la línea. Golpe de castigo contra la Samboyana por no soltar al jugador placado, que el equipo de Les Abelles juega rápido. Controla el balón y vuelve a fijar. El control del balón es siempre para los de Valencia, que aunque no avancen muchos metros no pierden la posesión y el control del balón. Una y otra vez, un pick and go detrás de otro, y por fin salen por el lugar cerrado. Reconvierten la jugada hacia el otro lado, aunque el medio de apertura se ha visto rodeado de los defensores samboyanos y no ha podido hacer nada más. Y el contraataque de la Samboyana se inicia con una patada a seguir muy rápida. El balón ha llegado en posesión de los dos jugadores sobre la línea de marca y el árbitro ha indicado que no podía decir si se había apoyado en ensayo o no. Y con esto ha pitado el final del partido, y con este final del partido acaba la fase regular de la Liga Estatal, de un año atípico y diferente debido a las circunstancias que todos conocemos. Muy buenos días.